Buji, 2 puntos. Momento de desempolvar los libros viejos, desempolvar las pelis que han hecho que creemos una realidad o pensemos en una realidad que... Uy, se me fue la voz. O pensemos en una realidad que por ahí no existía o no era real y empecemos a desmitificar un poco las historias que nos han marcado creciendo. Y el año pasado, quise decir la semana pasada, hablamos de Shrek. Si se acuerdan que para mí la historia de Shrek es una de las pocas que ha dado vuelta su historia original y se ha convertido en un producto que es mucho mejor que el original, que es un libro para niños escrito en los 90 por un caricaturista de el New York Times, que es un cuento de hadas capcioso porque en realidad no es tan viejo como el que vamos a desmitificar hoy. Porque ya que la semana que viene pasada hablamos de Shrek, esta semana vamos a hablar de un personaje que se gestó en Shrek 2, que ganó corazones y que la película no tiene nada, pero nada que ver con la historia original. Y estoy hablando del señor Gato con Botas, que muchos sabemos quién es el Gato con Botas, pero por ahí no sabemos exactamente de dónde es que viene. De España, es Antonio Banderas. Es Antonio Banderas, qué buen casting, qué buen hombre Antonio Banderas en general. Shrek tiene un muy buen casting. Sí, y sí. Tiene un muy buen laburo y la verdad que tiene un buen storytelling. Muy buen storytelling, más allá de ¿Shrek? Sí. Sí, también tiene meme material, es perfecto, es una pieza de entretenimiento divina, Shrek. La versión que nosotros conocemos actualmente... Shrek calabaza diciendo a mondongo. Eso vamos a tener que buscarlo y ponerlo en vivo, porque ya van como 3 semanas. Es un meme, tipo, no es una imagen. Hay un video. Sí, lo vi también, pero... Que es cringe. Es tipo medio creepypasta el video. Pero no estamos hablando de creepypastas aún, podríamos hablarlo porque es un tema muy interesante, sino que la versión que estamos viendo en pantalla del Gato con Botas, que es una película que salió después del éxito de Shrek número 2, no tiene nada que ver con la versión original. Y para la versión original nos vamos a mudar, muchachos, vamos a subirnos una máquina en el tiempo y vamos a ir al año 1550 o más, siendo específicos, a Italia en 1550, porque el señor Gianfrancesco Straparola escribió el libro llamado Las Noches Agradables. ¿Cómo se llamaba en serio? Gianfrancesco Straparola. O sea, más italiano. Anda a pegarle al ángulo. Escribió un libro que se llama Las Noches Agradables de Straparola y se considera que es el primer libro en Europa en recopilar cuentos de hadas. Banco. Recuerden que cuando empezamos con esta columna empezamos a explicar que normalmente los cuentos de hadas no tienen autores como tienen las novelas o los cuentos normales, sino que son pequeños relatos folclóricos que se van recopilando y lo que hay son personas que se encargan de poner esos relatos y obviamente de dibujarlos como ellos quieren en libros que luego se van pasando generación en generación. ¿Quiénes? Por ejemplo, los hermanos Grimm, que justamente este libro de Gianfrancesco Straparola fue una de las grandes inspiraciones que tuvieron los hermanos Grimm para escribir un montón de todas las cuentos que ya estuvimos hablando en esta pequeña columna y muchos más. Está también, no me está saliendo ahora el Andersen, gracias Eugenia, Hans Christian Andersen, que escribió La Sirenita, y otros más que se encargaban de recopilar cuentos. Pero el libro Las Noches Agradables de Straparola es uno de esos libros que es parecido al Decamerón de Boccaccio o a lo que fueron los cuentos de Canterbury, que en vez de ser cuentos separados por capítulos, tiene una idea de una narración enmarcada, o sea que en un proceso, por ejemplo, los cuentos de Canterbury son relatos que pasan adentro de una comunidad que se está moviendo de un punto al otro, que hay diferentes personajes como un cura, un borracho. ¿Cada cuento se involucra a esas personas? Y cada cuento lo cuenta una de esas personas. Ahí va, como para pasar la noche y entretenerse. Por ejemplo, la obra El Decamerón comienza con la descripción de la peste bubónica, ¿sí? Una epidemia que hubo en 1300, lo que da motivo a que un grupo de 10 jóvenes que huyen de la plaga se refugien en una villa a las afueras de Florencia y de esa manera, para pasar la noche y para pasar el refugio, se empiezan a contar historias. Banco. Y esto es lo que nosotros después leemos que está escrito. O sea que el libro del señor Gianfrancesco... Waldus Mofletus es. El libro del señor Gianfranco, y un apellido demasiado largo que no lo voy a volver a repetir nunca más, va de esa índole. Un grupo de personas que tienen que moverse de un lado al otro, se empiezan a contar historias y en el medio está la versión del Gato con Botas. Pero la que nosotros conocemos fue popularizada en 1997 por Perrault. Perrault es el que escribió Pulgarcita. Y justo hizo el Gato con Botas, Perrault, mirá qué loco. Mirá qué loco.
se escribe Perrault y se pronuncia Perrault porque es francés. Escribió Pulgarcita, Barba Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja. Digo, es uno de los más conocidos. De los cuentos de hadas. Exactamente, del país de Francia, y la historia, que empieza muy similar al del italiano, empieza de la siguiente manera. Hay un trío de hermanos. Bueno. Que se quedan sin padre. Bueno, de una, empezamos puro incesto, así nomás. No hay un trío Endogamia. sexual. Hay un trío de tres hay un grupo hermanos. de 3 hermanos. Exactamente. Ninguno... Decís, hay un trío de hermanos y digo, bueno, qué sé yo, eran otros tiempos, pero... No, era otra la historia, pero no, todavía el incesto intrafamiliar No siempre había estuvo. medallas. Y tampoco había incesto, ni hambre de gloria. Solo se jugaba Poquito de incesto había. entre primos, sí. Ok. Sí, entre primos era mucho más normal. Muchas de las dinastías de las monarquías que hoy en día están manejando Europa vienen de tradiciones de garcharse entre primos. Pero más allá de eso, los hermanos se quedan sin padre, y por el tema de la ley del primogénito, el hijo más joven se queda sin absolutamente nada para heredar. No se queda ni con una casa, ni con comida, ni con dinero, más que con un gato que el padre se lo deja en herencia. Y este muchacho no sabe qué hacer con su gato porque, cito, ni siquiera es lo suficientemente grande como para poder comérselo. Y cuando el gato escucha que su amo se lo quiere comer, le dice, para. ¿Puedo hablar? Ok, puedo hablar, no me comas, puedo hablar. Hola, ¿cómo te va, Pedro? Discúlpame. No solo puedo hablar, sino que puedo hacer que tu vida sea mucho más sencilla. Solamente necesito que me des una bolsa y unas botas negras. ¿Por qué? ¿Por qué las botas negras? Porque eso, fashion, no. boludo. Te la bolsa si querés. Las botas negras, no sé, Perry. Aparte, no tengo unas más chiquititas para tu tamaño, tipo. Aparte, si ves la foto del gato con botas, siempre son tipo bucaneras negras. Sí, así. sassy. Es un gato sassy. Y después se fue un par de shows de drag queens y ahí ganó la plata. ¿Cómo te ganaste la plata? Pues robando, corazón, robando a todos esos malditos. Con mis botas y mi bolsa, pero lo que hace el muchacho es meterse en Con el mis bosque. botas y mi bolsa es alto tema de punk rock. Se mete en el bosque y caza a pequeños animales, a conejitos, a ardillitas, a nada que sea mucho más grande con él, y se las regala al rey del pueblo o del reinado en el que estos personajes viven. Y el rey y el gato empiezan a entablar como una relación de respeto. El rey le agradece siempre mucho todos los regalos que le hace, y el gato lo sigue haciendo porque no es ningún boludo y sabe que si lo tiene contento al rey, tiene contentos a muchas más personas. Dicho esto, su amo, que sigue sin tener un peso, le dice, che, gato con botas, me voy a ir a dar un baño al lago, ¿querés venir? El gato le dice que sí, y cuando el muchacho se mete desnudo al estanque, el gato lo que hace es esconderle la ropa atrás de una piedra y se va a la ruta porque está viniendo el rey en un carruaje y empieza a decirle, che rey, tenemos un problema, a mi querido amo le robaron la ropa a unos rufianes y no tiene para dónde ir y está desnudo en el lago. A todo esto el muchacho estaba tipo nadando, muy pasiva la interacción de nuestro personaje principal, como que no hace mucho. Lo que le dice el rey, mira, rey, está pasando esto, por favor, vení a ayudarme. Rey, escúchame, Kinga. Vení a ayudarme. Y lo que me olvidé de decir antes es que cada vez que el gato con botas le daba un regalo al rey, le decía que su amo era el marqués de Caradas, que si no se pronuncia así, lo siento, que tenía, el marqués es como una persona que tiene estatus adentro del pueblo. El gato lo detiene, le dice, che, el marqués está tipo nadando desnudo porque le robaron la ropa. El rey dice, lo voy a ayudar porque vos sos un gran gato con botas que me ha traído muchos regalos, denle este premio hermoso, le consigue ropa para que no vaya desnudo y lo sube a su carruaje y le dice, vamos para tu castillo, querido marqués, que te vamos a alcanzar, te vamos a hacer la pata, te vamos a llevar porque claramente tuviste un par de tragedias que te acaban de suceder, te robaron, estás desnudo, vamos, que no pasa nada. Adentro del carruaje también estaba la princesa, dato importante. ¿Qué pasa? Nuestro protagonista no tiene castillo y no tiene sirvientes porque no es un marqués. Entonces el gato empieza a amenazar a todas las personas que están en el camino hasta el castillo, que ahora vamos a ver cómo lo consiguen, diciendo... ¿El marqués? ¿O el marqués con el gato con botas? No, el gato con botas. El marqués acá no hace nada. No sabe nada de lo que pasa. No está dentro del carruaje con el rey y la princesa. Perfecto. El marqués, que no es un marqués, no sabe nada de lo que está haciendo su mascota. Porque no es una torta. Exactamente. El gato le empieza a decir a todas las personas que estaban trabajando al costado de la ruta, en los campesinos que estaban trabajando en las tierras, que si no dicen que son sirvientes del marqués de Caradas, los va a matar y los va a cortar en pedacitos. Buena onda. Literalmente, porque bueno, viste, cuento de hada, cada tanto el gogore hay que haber.
Y los muchachos dicen, de una, no me quiero morir. Así que cada vez que pasa el rey y el rey les pregunta, ¿ustedes para qué trabajan? Los muchachos dicen, para el Marqués de Caradas. Cuando llegan al castillo, el castillo le pertenecía a un ogro que tenía el poder súper mágico de cambiar de forma, a lo que el gato, que siempre es más astuto que el resto, le dice, ¿así que vos sos el super ogro que cambia de forma? Sí, mira, le dice el super ogro y se convierte en un león gigante y asusta al gato. Y el gato le dice, pará. Si sos tan capo, si sos tan piola, también podés convertirte en un animal bien chiquitito. Pero claro, le dice el ogro, vos te pensás que yo soy boludo, y se convierte en un ratón, a lo que el gato va y se lo come el ratón. Entonces el castillo queda vacante para cuando llegue el rey, el marqués y la princesa, el señor... Despiadado el gato con botas igual, un vivo bárbaro. Despiadado. El gato le dice, este es el castillo del marqués, que justo el ogro estaba esperando gente esa noche, así que ya estaba todo listo para poder tener una cena. ¡Qué conveniente! ¡Qué conveniente! Todos comen, el rey se pone en pedo. Oye, ¿pero qué es esta foto de un ogro con su familia? El rey se pone en pedo y le dice al señor, a nuestro protagonista, tenés que casarte con mi hija ya, porque estoy muy impresionado por tu castillo, por tus sirvientes y por todos los regalos que me has hecho a través de este gato. Entonces se casan en ese momento y el protagonista supera a sus hermanos, se vuelve rico, se vuelve príncipe del pueblo y colorín colorado, el gato con botas es mimadísimo en un palacio y nunca más tiene que comer un gatito o un ratoncito por necesidad. ¿Cuál es la moraleja de la historia? No hay. No hay. O sea, no existe. Perroa llegó a decir que hasta el más laucha con astucia puede casarse con una princesa, y también llegó a decir que a las princesas solo le interesan las ropas caras, los sirvientes y los castillos. Sinceramente, no tiene una advertencia como suelen tener los cuentos de hadas, pero me parece importante empezar a entender de dónde sale el gato con botas y por qué se lo relaciona a los gatos con la idea de la astucia. Porque gracias al cuento que salió en el año 1697, siempre vamos a tener esta idea generacional, esta idea general de que los gatos son animales un poco más astutos porque saben cómo engañar a reyes, a seres humanos, a sirvientes y a cualquiera que se les ponga enfrente. No hay gore en este cuento, me gustaría que haya un poquitito más, pero ya estuvimos hablando de mucho gore. Imaginación igual. Sí, claro, el gato se come un ratón. Digo, por ahí lo despedaza y le saca las extremidades y lo rompe. Pero ya vamos a volver al gore porque, como siempre, los cuentos de hadas son mucho peores de lo que realmente pensamos. Mojito.